Solano me haya pedido un poco mínimamente introducir esta charla y luego moderar el debate. En nombre del colectivo os damos la bienvenida a esta charla coloquio sobre el genocidio que está ocurriendo en Gaza o las muertes que está causando el Estado de Israel sobre los gazatíes, y que lo podemos llamar, yo lo llamo, lo considero así, holocausto del siglo XXI, donde lo está viendo todas las cámaras y es comparable. Han pasado 80 años, si comparamos los años que han pasado con lo que hemos evolucionado y lo que está ocurriendo ahora mismo, yo creo que sería todavía peor, porque aquí lo está viendo todo el mundo en televisión. Lo que ocurrió entonces, había incluso vecinos de las localidades cercanas que no sabían lo que estaba ocurriendo, ¿no? Todo ahora, en mi modo de ver, es mucho peor. Pero no nos quedemos en el nombre. Van unos 600.000 palestinos asesinados. Yo creo que es más que suficiente, porque algunos se escudan en la palabra de que no es genocidio literalmente y ya con eso pues se quedan tranquilos. Entonces, sin más, vamos a dar el paso a Alejandro Aguamer. Es una persona especializada en el conflicto, es de origen palestino, es vicepresidente de la Comunidad Palestina en Sevilla y bueno, tiene bastantes tablas en lo de impartir charlas y os va a explicar desde el punto de vista de alguien que lo conoce interiormente y profundamente lo que está ocurriendo. Dicen que nada se puede comprender sin un contexto, y es lo que Alejandro va a intentar dar, este contexto de lo que está ocurriendo. Esto no nace de la nada, esto no es una... Es curioso porque le preguntaba a Alejandro y él me hablaba de estos 2 últimos años. El problema para los gazatíes y para los palestinos no es de hace 2 años, es de hace poco después del Holocausto. Ahí acaba el problema de unos y para solucionar el problema de unos se les ponta el problema a otros que no tenían nada que ver, ¿no? Va a haber una primera exposición de Alejandro y después una media hora de coloquio. Entonces, sin nada más, le doy la palabra a Alejandro. Muchas gracias por venir, por asistir y por entender y por vuestra solidaridad, ¿no? con lo que ocurre en Gaza. Como ha comentado Pedro, la idea es dar un contexto y después hablar de la actualidad. La actualidad en sí, ya de por sí, realmente no necesita un contexto, pero está bien verlo. Si nosotros vemos a un hombre súper fuerte, ¿no?, de 30 años dándole una paliza a un niño de 5 años, no creo que debamos preguntar, bueno, pero ¿qué ha hecho el niño? ¿Qué? No, para, eso no lo puedes hacer. Aún así, siempre es importante, ¿no?, explicarlo, ¿no? Me gustaría mostrar unas imágenes de Palestina en el año 1900, de la época de hace ya más de un siglo. Aquí veis un zoco en Jerusalén, aquí a la izquierda, veis la vida que había allí. También me gusta mostrarlo porque la propaganda sionista, siempre la propaganda es muy machacona y una de las frases que soltaban era un pueblo sin tierra, haciendo referencia a los judíos, ¿vale? Una tierra sin pueblo, hablando de Palestina como si fuese una tierra que no había nadie, para un pueblo sin tierra, que eran los judíos, que supuestamente no tenían tierra, ¿no? Mentira, ¿no? Aquí hay otras caras de Palestina. Esto es un almuerzo en Gaza, en 1954. Esto, por ejemplo, tiene un corte más occidental, ¿no? Y me gustaría compartir un pequeño vídeo de Palestina. Palestina, una tierra tan antigua como la historia de la humanidad. Su nombre ya aparece en inscripciones egipcias del siglo XIII a.C. y en tablillas asirias, y en textos griegos y romanos. Situada en el extremo oriental del Mediterráneo, donde Oriente y Occidente
lugar de cruce y encuentro de civilizaciones y pueblos. Amorreos, edomitas, jebuseos, cananeos, filisteos, hebreos, griegos, romanos, árabes. Todos ellos han ido dejando su huella en el paisaje y en el alma de sus gentes. Palestina nunca ha sido un espacio vacío, nunca fue una tierra sin pueblo, como la propaganda sionista quiso hacer creer al mundo. Siempre hubo un pueblo en Palestina, gentes que se sentían parte de una comunidad, con la que compartían creencias, aspiraciones y recuerdos, y traumas. Porque el pueblo de Palestina ha sufrido la traumática irrupción del movimiento sionista que ha tratado de negar su historia, el legado de sus ancestros, su cultura y sus vidas. Toda una imponente maquinaria propagandística y militar trató de borrar la existencia de Palestina y hasta el recuerdo de que había existido, pero no pudieron lograrlo. Aquí está Palestina, el pueblo de Palestina, el que existió y existe. Pese a la expulsión, el exilio, las guerras y la atrocidad cotidiana de la ocupación, este es un pueblo que ama la vida y la defiende cada día. Ahora me gustaría dar paso a hablar sobre unos conceptos. Perdón. Me gustaría dar paso para hablar sobre unos conceptos que en muchas ocasiones ciertos medios de comunicación y películas en Hollywood, sobre todo, suelen mezclar o igualar, ¿no? Y no tienen nada que ver. Por ejemplo, lo que es un israelita o una israelita. Hoy en día no existen los israelitas, puesto que es como si hablamos de los tartesos o de los íberos o de los lusitanos, ¿no? Esos son pueblos de la antigüedad. Un semita es un pueblo según una lengua y una geografía. Como veis en este dibujo, los semitas son la zona de Roja, de Oriente Medio, y tienen lenguas semíticas. Mi padre, por ejemplo, es semita, él es de Palestina. En Palestina siempre han vivido palestinos musulmanes, palestinos cristianos y palestinos judíos. Todos eran palestinos, la mayoría eran musulmanes. El problema no es entre musulmanes y judíos. Igual que en Ceuta hay españoles cristianos, españoles musulmanes, españoles judíos. Pero si a Ceuta llegasen de otras tierras, de otros países, unos extranjeros, y independientemente de la religión que tengan, a expulsar a los habitantes, pues ahí es donde viene el problema. Es una colonización el problema de Palestina. Nunca ha sido un problema de religiones. Después tenemos el judaísmo. Eso es una religión, no es un pueblo. No existe el pueblo judío, igual que no existe el pueblo cristiano y no existe el pueblo musulmán. Eso es otra falacia que nos han hecho creer. ¿Por qué no tiene sentido hablar del pueblo judío? Por mucho que parezca que son palabras inseparables. Porque un alemán, un alemán, por ejemplo, de la Alemania nazi, puede ser un alemán judío. Españoles, sefardíes, eran españoles judíos. Uruguayos, judíos, etíopes, judíos, rusos, judíos, ucranianos, judíos. Entre ellos no puede decir que es un pueblo. Un ucraniano no tiene nada que ver con un etíope. Lo que tienen en común es que los dos profesan la religión judía. Igual que no existe el pueblo cristiano ni el pueblo musulmán. Y después tenemos el sionismo. Aquí está el problema y está la madre del cordero. El sionismo es un movimiento político, supremacista y expansionista. El sionismo se creó a la par que el nazismo y otros movimientos de Europa fascistas. La diferencia es que esto fue un poco tardío, entre comillas, y entonces lo que están haciendo es como que ya no está tan bien visto, ¿no? Colonizar antes era normal, igual que irse de safari a África, ¿no? Pues a lo mejor antes pues, lo podía hacer cualquiera, pero ahora pues ya no está tan bien visto. Y después tenemos el israelí. Israelí es una persona que ha nacido en el Estado de Israel. Si os fijáis a la derecha, el sionismo lo que dice es que Israel debe ser desde el río Nilo, que está en Egipto,
¿Veis en la imagen de la derecha? Hay una línea roja. Pues desde el río Nilo hasta el Éufrates en Irak. Todo eso debería ser... No, la siguiente. No. Ahí. Exacto, gracias. Desde ahí hasta ahí. Todo eso sería el Gran Israel y es su objetivo. Es su objetivo. Y es lo que tienen en la solapa el ejército. Ahí está el mismo dibujo. Ese es el Gran Israel. Y eso es lo que dice el sionismo. El sionismo es como... el sionismo al judaísmo es como el islamismo al islam. O sea, los integristas islámicos, el Estado Islámico, que son unos fanáticos, lo que hacen es utilizar el islam para hacer barbaridades. Pues eso es lo que hace el sionismo con el judaísmo. Realmente el sionismo es un movimiento político que tiene un fin, que es la colonización de Palestina y lo que va más allá. Y el judaísmo es una religión, como todas las demás. Os voy a poner un pequeño vídeo de lo que hace el sionismo con el judaísmo, para que se vea la diferencia. Esto es Jerusalén. A la izquierda el judaísmo, a la derecha el sionismo. Estas imágenes son de los primeros meses de genocidio. Estaban protestando unos judíos, pero realmente eran palestinos en Jerusalén de religión judía. Y los otros, lo que estaban pegándole, eran los sionistas. ¿Ok? Esto no sé por qué ahora. ¿Qué es el sionismo? El sionismo fue creado hace más de un siglo por Theodor Herzl, que es ese que ve en la imagen. Él era un periodista, un escritor húngaro, y él cuando creó el sionismo tenía esta idea. Él escribió un libro, que lo veis aquí a la izquierda, que se llama El Estado Judío, que es similar en muchos aspectos al Mein Kampf de los alemanes, de los nazis. Bueno, pues el Estado Judío. El Estado Judío, ensayo de una solución moderna de la cuestión judía. Ese es su sueño, su libro, lo que se está llevando a cabo desde hace más de 100 años. Por tanto, cuando se habla también de que por el Holocausto existe Israel, no, eso tampoco es cierto. Esto está escrito hace más de 100 años, mucho antes del Holocausto. Otra cosa es que el Holocausto acelerara la idea, el sueño de esta persona y la pesadilla de los palestinos. La idea sería constituir la vanguardia de la cultura contra la barbarie. Eso es lo que se basa en el libro y es lo que está escrito en el libro. Quien quiera puede buscarlo y lo puede ver. Israel mantendría relaciones con toda Europa, quien a su vez tendría que garantizar su existencia, que es lo que ocurre, ¿no? Se crea un Estado de la nada a costa de echar a los nativos y Europa es cómplice, le apoya o mira para otro lado o le vende, le compra armas, porque Israel es un pie de Occidente en Oriente Medio. Desestabiliza Oriente Medio, ¿no? Y aguas revueltas, pues ganancia de pescadores. El sionismo, como digo, en el libro este que estoy comentando, pone lo siguiente. Estamos hablando de hace más de 100 años, ¿eh? Lo digo porque cuando se empieza a hablar de Hamás y Hamás, eso es todo, son respuestas, consecuencias a esto que ya estaba escrito. La edificación del Estado judío no puede hacerse por métodos arcaicos. Supongamos que queremos exterminar los animales salvajes de una región, porque para ellos los nativos son animales salvajes, como lo eran para los europeos en América, los indios, etc. Es evidente que no iremos con arco y flecha a seguir la pista de las fieras, como se hacía en el siglo XV. Organizaremos una gran cacería colectiva bien preparada y mataremos las fieras lanzando entre ellas bombas de alto poder explosivo. Esto viene en el libro y vosotros podéis decirme, a ver, Alejandro, esto está en un libro hace 100 y pico de años, no tiene por qué ser así, es como si cogemos un libro, no sé, como si cogemos
una Biblia o cogemos un Corán y lo sacamos de contexto. No, un momento. Es que todos los presidentes, todos los primeros ministros israelíes han seguido exactamente con esa misma forma de pensar supremacista y con esa misma idea y lógica desde que han ido sucediéndose uno tras otro. Ninguno se ha apartado de ella. El único presidente de Israel que de verdad intentó llegar a algún tipo de acuerdo o de paz justa con los palestinos fue Isaac Rabin, y lo mataron los israelíes, lo mataron los sionistas. ¿Por qué? Porque lo que estaba este hombre pretendiendo va en contra de lo que está escrito en ese libro. Entonces no van a permitírselo. Cualquier cosa que vaya en contra de lo que está escrito en ese libro, no van a permitírselo. Si mañana llegan a un acuerdo, por fin, y se hace un intercambio de rehenes, algunos de los miles que tiene Israel y algunos de los 10, 20, 30 que tiene la resistencia palestina, van a hacer todo lo posible porque no se haga ese intercambio. ¿Por qué? Porque entonces no pueden seguir con su plan. El plan no es que entreguen los rehenes, el plan no es la paz con los palestinos, no. El plan es quedarse con toda Palestina y más. Y está en el libro y está en el mapa que hemos visto. Como digo, cada uno de los primeros ministros que ha ido pasando por Israel, o no, político cualquiera, ha seguido con la misma dialéctica y narrativa. Netanyahu dijo: esa gente hace cosas horribles a las mujeres y a los seres humanos. Ese es su sistema de valores. Es algo contra lo que hay que luchar. Yoav Gallant, el ministro de Defensa: ordené un asedio total sobre la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia. Animales salvajes. Hace 120 y pico años. Animales humanos. 100 y pico de años después. Son lo mismo. La ministra de Justicia, en 2015, aunque a los medios de comunicación de Occidente parecía que no les pareció muy relevante decirlo, porque no creo que mucha gente sepa esto, las madres de los terroristas fallecidos deberían desaparecer junto a sus hogares, donde han criado a esas serpientes, animales. Si no, criarán más pequeñas serpientes. Esto es lo que esta gente pensaba. Un genocidio no se perpetra ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 20 años. Es una mentalidad supremacista, donde tú deshumanizas o pretendes deshumanizar a tu víctima. ¿Qué ocurre en Palestina? Pues en Palestina, cuando a partir de este libro que estoy comentando y de la idea sionista de que tiene que ser toda Palestina de los sionistas, de los europeos o de cualquier parte del mundo, y echar a los nativos, empiezan a llegar a Palestina europeos. A mí, que sean judíos o no, es irrelevante, como si son budistas, me da igual. Eran europeos, eran extranjeros, eran invasores y eran colonizadores. Y llegan a Palestina con el único objetivo de crear el caos, el horror, el terror, invadir, matar y ocupar. Porque está en el libro. A ver, porque está en el libro. No porque está en el libro y porque evidentemente pues, se quieren aprovechar la situación y robar los recursos a los nativos. En 1920 se crea un grupo terrorista que se llama Haganah, que son las actuales fuerzas de ocupación israelí. El día que se crea el Estado de Israel de la nada, 1948, este grupo terrorista, de un día para otro, de ese terrorista ya es un ejército. Y nosotros aquí lo vemos como si fuese un ejército. No, ese ejército no tiene nada que ver con el ejército de España. Los policías de allí no tienen nada que ver con la policía de aquí. Los jueces de allí no tienen nada que ver con los jueces de aquí. Los jueces de aquí no dicen que hay que matar a los niños porque son serpientes. No, ellos son los que hacen eso. Entonces, aquí el problema está cuando intentamos identificar y creer que es un Estado como un Estado de aquí. No, es mentira. Es un Estado creado por terroristas. Pero no lo digo como hijo de palestinos con sangre palestina, no. Es que está aquí. Es que Haganah era un grupo terrorista que actuaba contra los británicos, puesto que eso era una colonia británica, y contra los palestinos. Irgun, en 1931, era un grupo terrorista peor, y todos eran sionistas. Y Lehi, que ya solamente hay que ver en las caras, en 1940 eran bárbaros, que hacían barbaridades en las aldeas palestinas. Todo esto es de 1920 a 1940. Empiezan a hacer atentados en el Hotel Rey David. Ellos crearon el terrorismo moderno. Este atentado en el Hotel Rey David lo hizo el grupo terrorista Irgun, que son sionistas europeos, con una fijación clara. Echar a los británicos primero, quedarse con todo y después echar a los palestinos.
Entonces se crea la Nakba, que es la catástrofe, cuando empiezan a llegar más y más y más colonizadores, más europeos. Los ingleses se van, le dejan a los colonizadores con todas las armas, los palestinos que no se imaginaban lo que le venía encima, pues evidentemente pues se empiezan a salir huyendo. Y para colmo, en la recién creada ONU, que ni siquiera pertenecía a España ni muchísimos países árabes, hacen una votación, evidentemente los sionistas no van a dejar nada fuera de control, y compraron votos a países de África, a países de la Micronesia, países que no saben ni dónde está Palestina, pero es un voto. Y 33 personas votan y dicen, sí, vamos a repartir Palestina, la mitad para los nativos y la otra mitad para los extranjeros. No, eso no tiene sentido. Nos lo cuentan como la mitad para los judíos y la mitad para los árabes. No, mitad para los judíos y para los árabes no. La mitad para los nativos y la mitad para los extranjeros. Que esos extranjeros sean judíos me dan igual. Como si eran bomberos. Son extranjeros. Y así no lo han contado, pero es que así ha sido. Destruyeron más de 500 pueblos y aldeas para que nunca pudieran tener a dónde volver, como están haciendo en Gaza. La gente que ha vuelto ahora a Gaza, las que han vuelto a la ciudad de Gaza porque la habían expulsado a lo mejor al sur, ya no sabían, no tenían dónde estaba mi casa, dónde está el colegio, no hay nada. Esa es la idea, ¿no? Destruir todo, la memoria, todo. Un diálogo que se pudo dar o que se dio en esa época es: ¿usted de dónde es? Yo soy de Jaffa. ¿Y dónde vive? Jaffa es una población de Palestina. Yo vivo en una tienda, en un campo de refugiados. Eso dice el que era de Jaffa. Como si os preguntan a vosotros, ¿de dónde soy? Yo soy de Marina del Alcor. ¿De dónde vivo? Pues yo vivo ahí debajo del puente. Y ahora le pregunta al revés: ¿y usted de dónde es? Y dice, yo soy de Bulgaria. ¿Y dónde vive? En Jaffa, que es la actual Tel Aviv. No sé si me explico. O sea, que vienen de fuera y te roban tu casa. No veo la complicación. Es que es un conflicto, que no es un conflicto complicado, no es complicado. Quieren que parezca complicado, para que no nos posicionemos. Y eso es lo que nos ha llevado ahora a este genocidio. Bueno, los sionistas siguen haciendo masacres, más masacres. No pagan por ellas. Aquí hay un documental que se llama Tantura, pero para que no se nos eche mucho el tiempo no voy a poner un extracto, pero bueno, voy a ponerlo, en la que se ve soldados sionistas riéndose de la masacre que hacían y cómo violaban a las mujeres y cómo hacían barbaridades. Más masacres en Sabra y Shatila, más de 1.300 personas asesinadas. Aquí un listado de masacres desde el 37 hasta el 82. Masacre en 37, en 1948, en 53, masacres. Y entonces llega la respuesta a todas esas barbaridades. Por tanto, ¿qué es la resistencia palestina? Una respuesta. Si lo otro no hubiese ocurrido, esto no existiría. Pero los medios nos lo cuentan al revés. Nos dicen, no, es que Israel está haciendo esto porque jamás... No, eso no es así. Jamás está haciendo esto porque Israel hizo lo otro. En 1957 se crea el Fatah. En 1964, la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat al frente. En 1967, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, con, entre otras, Leila Jalid, que fue la primera mujer que secuestró un avión donde había israelíes, y como siempre hacen la resistencia, secuestra a israelíes para poder intercambiarlos por miles que ha secuestrado Israel. Porque si la ONU y los organismos internacionales funcionaran, entonces ellos dicen, oye, yo estoy pidiendo a la ONU que me solucione el problema, mi familia está secuestrada por esta gente y le están dando paliza y mañana vienen a secuestrar más. No, búscate la vida. Ah, bueno, búscate la vida, ¿qué quieres? Y después, cuando nada de esto sirve, cuando por mucho que los palestinos lo intentan, cuando la ONU tampoco hace absolutamente nada, porque ya sabemos, y ya lo habéis visto, para qué está sirviendo la ONU. Y esto lo estamos viendo ahora, en estos 2 años, pero llevamos 77 años. Desde el 48, los palestinos llevan, yo tengo el privilegio de haber nacido aquí, soportando barbaridades. Y ahora llega otra respuesta desesperada, que es el movimiento de resistencia islámico, que es Hamas. Que es una consecuencia, no es la causa, es la consecuencia. Y después de Hamas, después de haberse creado en el 87 de Hamas, sigue habiendo masacres. O sea, hagan lo que hagan los palestinos.
tanto si extienden la mano como si responden violentamente, da igual lo que hagan. Lo único que va a pasar es que el proceso va a ser más acelerado o menos. ¿Que jamás ha hecho el ataque del 7 de octubre? Pues entonces aceleramos el proceso. ¿Que no lo hacemos? Bueno, más lento, como en Cisjordania, que también están haciendo barbaridades, pero más lenta. Porque está escrito en el libro. El Estado judío. Y tenemos todas las masacres que ha ido perpetrando los sionistas contra los palestinos. Y después, ya a partir del 2023, es cuando llega, ¿vale?, una respuesta de la resistencia, en este caso de Hamas, que es lo que no han parado de repetir del 7 de octubre. Todo el mundo sabe, fijaos de qué punto, de qué lado está Occidente, que todo el mundo sabe la fecha del 7 de octubre. Pero ¿sabéis otras fechas de todas las que yo he enseñado ahí? ¿Alguien sabe otras fechas? ¿Qué pasa? ¿Que vale la vida más de ellos? Porque eso es lo que está diciendo en Occidente, ¿no? O sea, 77 años recibiendo masacre y tenemos todo el mundo acordarnos de ese 7 de octubre. ¿Antes no pasó nada? Por favor, un poco descarado. Aquí tenemos los países que consideran a Hamas terroristas internacionales. Ya no solo terroristas, no, internacionales. Esto es una falacia, porque el único objetivo de Hamas siempre ha sido la ocupación. Hamas nunca ha atentado contra alemanes, o sea, contra Alemania, o contra Francia, o contra... Es cierto que en el festival ese, yo pienso que de alguna manera Israel tendría que saberlo, pero bueno, hicieron un festival a 4 o 5 kilómetros de Gaza y empiezan a meter a un montón de gente de todos los países. Cuando Hamas va al puesto militar, se encuentra el festival por el camino y entonces, claro, ¿qué pasa? Que también hay víctimas de varios países y de esta manera involucra, porque dicen, en el festival hay uno que es del País Vasco, hay 3 de Argentina, hay... Entonces tú dices, bueno, pero es que claro, es que estáis haciendo un festival en un territorio ocupado a 4 kilómetros de un campo de exterminio. ¿Eso significa que esté justificando el ataque? No, yo estoy explicando que los sionistas, después de haber estado 75 años haciendo barbaridades, no tiene mucho sentido, ¿no?, que hagan un festival a 4 kilómetros de un campo de exterminio. Pero a lo que voy es, son tan hipócritas y tan cínicos muchos de los gobernantes de los países que estoy señalando, que ellos consideran a Hamas terroristas internacionales, pero no consideran que Israel hace terrorismo de Estado y que ahora hace un genocidio. Entonces, si tú dices, a ver, aquí hay 2 personas, vamos a suponer que es un conflicto, que hay 2 partes que se están pegando, que ya sabemos que no es así, pero vamos a suponer que sea así, ¿vale? Reconoce las 2 partes. No, tú eres malo, pero tú no. ¿Cómo? Si hacen eso, el día que Europa consideró a Hamas grupo terrorista internacional, le estuvo dando vía libre y carta blanca a Israel para hacer lo que quisiera, porque siempre podía decir, es que estás Hamas, es que ha destruido un hospital, es que estás Hamas, es que ha destruido un colegio, es que estás Hamas, es que en la cola, no, es que estás Hamas, no, el niño, Hamas, y ya todo el mundo ha oído hablar de Hamas, aunque nadie lo ve, pero está por todos los lados. Y casualmente, la mayoría de la gente pensaría que todo el mundo consideraba a Hamas terrorista. Pues no, una cuarta parte del mundo, menos de una cuarta parte del mundo la considera, que son, casualmente, los mismos países que los de la OTAN, casi. Son casualidades de la vida. Y hay 2, que son Japón y Australia, que no son de la OTAN, pero son socios preferenciales. Por tanto, evidentemente, es todo un tinglado. La ONU habla del derecho a la resistencia de los pueblos oprimidos y dice que respalda el derecho inalienable al pueblo palestino a la autodeterminación, la independencia nacional, la integridad territorial, la soberanía y la unidad nacional. La resistencia es de muchos tipos. Esto que estoy diciendo yo es resistencia. Poner una bandera palestina en un balcón es resistencia. Hacer un espectáculo de Dazke es resistencia cultural. Hay muchas maneras de resistir. Para mí, evidentemente, yo no estoy en la situación, yo no estoy en Gaza y no puedo pensar como la gente que está en Gaza. Pero cuando la gente se dedica a hablar de Hamas o a criticar a Hamas, yo personalmente, yo no voy a defender a Hamas. Y si yo estuviese en Gaza, podría decir la opinión que puedo tener sobre ello. Pero yo creo que aquí nuestra responsabilidad es exigir a nuestros gobiernos, no a Hamas. Si nuestro gobierno invitan a Hamas a Eurovisión, no. Invitan a la Vuelta Ciclista a Hamas, no. ¿Le compran y le venden armas a Hamas? No. O sea, para Israel sí, ¿no? Bueno, pues vamos ahí.
Oye, tú no puedes venderle o comprarle armas a un país que está cometiendo un genocidio. Es que jamás, si es que jamás no le estamos invitando a nada. Entonces, a mí mi responsabilidad va con mi gobierno. Y a él es al que tengo que seguir. Por un lado. Y por otro lado, como ha dicho él, aunque hablan de 60, 70.000 víctimas, eso es falso. Por lo menos se multiplican por 10. Yo mismo conozco a gente aquí, a amigos. Bueno, aquí hay un chico que es palestino, que es de Gaza, y gente que conozco, por ejemplo, que han asesinado a 30 miembros de su familia. Una chica de Cádiz, bueno, vive en Cádiz y de Palestina, un amigo que vive en Madrid, a 32. Yo no conozco a medio mundo, estoy diciendo si ahí ha matado a 30 o a 32 y cada día que pasa es peor que el anterior, por supuesto que es mentira, esa cifra hay que multiplicarla por 10. Y es muy probable que de los 2 millones de palestinos que había en Gaza hayan matado, pues eso, a más de 1 de cada 4. Y huérfanos, niños huérfanos, miles y miles y miles, 50, 60, 70, 80 mil, 90 mil niños huérfanos. ¿De verdad creéis que tenemos en Europa autoridad moral, después de haberlo dejado totalmente abandonado y solo, para decirle, no entres jamás, no, terrorista? No, ¿cómo? No, primero vamos a dar una solución y después ya veremos según lo que haga. Gente sin presente, sin pasado, sin futuro. Y a lo que yo voy, que yo no estoy hablando de justificar ni de hablar bien de jamás ni mal, no, te estoy explicando que nuestra labor ahora mismo aquí, en vez de juzgar lo que hagan o dejen de hacer aquí, es movernos para que nuestros gobiernos no tengan relación con los genocidas. Ya está. Eso es lo que yo pienso. Ni siquiera a Netanyahu le exigiría yo nada. Me da igual. Yo, una persona que es genocida, ¿qué le voy a pedir? Le pido a mi presidente. Y después de haber dicho todo este contexto, pues me gustaría hablar de la actualidad, que como he comentado, realmente no necesita de un contexto, pero porque es bárbara, es brutal, es algo que escapa a todo tipo de razón y de lógica y a nivel emocional, bueno, pues realmente aquí no sabemos ni un 1% de lo que realmente está ocurriendo allí, ¿no? Esto es Gaza, o era Gaza. Gaza tiene entre... ¿Esto se puede acercar allí o no? Vale, ya, gracias. Gaza tiene entre 7 y 13 kilómetros de ancho y 35 de largo, es nada, es muy pequeña. Y allí había hacinados 2 millones de palestinos, con una densidad de población grandísima, casi, no tengo aquí la cifra, pero era grandísima, antes del genocidio. Esto es el puesto fronterizo de Rafah con Egipto, y esto es lo que actualmente es Israel, ¿okay? Esto de aquí era la frontera más vigilada del mundo. Por tanto, es difícil creerse que por 7 puntos la resistencia haya roto la valla y haya entrado a 3 o 4 kilómetros aquí. Durante 6 o 7 horas. Es complicado, ¿no? Creerse que no se supiera. Y sobre todo después, viendo lo que han hecho después, pues parece como que le ha venido un poco bien, ¿no? Esto era la franja de Gaza, y ahora voy a poner un pequeñito vídeo sobre los niños palestinos.
fue en 2021, ¿no? La mayoría de estos niños, bueno, pues o lo han asesinado, o están amputados, o han muerto de hambre, ¿no? En árabe, Nakba significa el desastre. La primera Nakba fue en 1948, cuando se creó el Estado de Israel a costa de expulsar a los palestinos. Y ahora tenemos la segunda, en 2023. Como ha comentado Pedro, a los ojos de todo el mundo, grabado, retransmitido, y cuando a un criminal, si tú lo estás viendo y no dices nada, pues lo siguiente que hace es peor, y peor, y peor, y peor. Si nadie le para los pies a un criminal, es normal, ¿no? Un asesino en serie actúa así. Hay una parte de él que le dice, oye, paradme, porque no me paréis, yo no voy a parar. Que nadie espere que paren por sí solos. Los sionistas le dicen a los palestinos, desplazados de aquí a aquí, no, de aquí a aquí, por el camino lo bombardean, y así, ¿no? Y como este niño va con su hermano pequeño, pues imaginaos, ¿no? Huérfano y dando tumbos, buscando comida. Esto es a la izquierda lo que era Gaza, a la derecha como ha quedado, arriba como era, abajo como está ahora. ¿Y cómo es posible todo esto? Todo esto es posible por una deshumanización y mofa de las víctimas. Cuando tú deshumanizas, ya parece que no tienes conciencia, ¿no? Si no eres una persona, si eres una bestia salvaje, como decía Theodor Herzl y los distintos primeros ministros de Israel, como eres una bestia salvaje te puedo matar, no hay ningún problema, no tengo cargo de conciencia. Hollywood, sobre todo, y después también del 11S, han cogido y han deshumanizado a los musulmanes, en general, y a los palestinos en particular. Ya todos son fundamentalistas, Al-Qaeda, fanáticos, Saddam. No se ha hecho lo mismo, en cambio, por ejemplo, con Estados Unidos, que ha estado metido en muchísimas guerras. Ha tirado bombas atómicas, pero nadie deshumaniza a los Estados Unidos por ello. En cambio, estos, cuando los propios musulmanes son las principales víctimas de todo eso que están poniendo ahí del terrorismo, ellos son las principales víctimas. En el propio Afganistán, en Irak, son ellos los que lo reciben. Pero cuando aquí se recibe un 1 por 1 millón de lo que Occidente hace en otro sitio, ya está todos los días en los medios de comunicación, porque claro, nosotros no merecemos que nos pase nada, ellos sí lo merecen. Los soldados israelíes se mofan durante todo este genocidio, entran en las casas de los palestinos, de las palestinas, le destrozan todo, se ponen su lencería y se hacen los graciosos. Hacen TikTok, se ponen a jugar con los juegos infantiles. Aquí hay uno que después de poner pintadas como veis arriba a la izquierda, con la estrella de David, igual que hacían los nazis con la cruz gamada, ellos con la estrella de David. Destrozan la casa y después se hace una foto como si fuese ahí tomando pastas y té, ¿no? Deshumanización. Aquí, por ejemplo, hay una que, bueno, es que esto está en hebreo. El caso es que está diciendo como que sabe que hay hambre en Gaza y que no sabe si comerse la hamburguesa o no, pero al final después se la come, ¿no? Y le parece gracioso. Como digo, un genocidio no es algo que se lleve a cabo ni en un año, ni en 2, ni en 10. En el 2001, un ex militar israelí hizo un estudio en colegios de Israel a niños, un estudio psicológico en el que lo que le pidió que escribiese una carta imaginaria a un niño o una niña palestino imaginaria. Estos niños de Israel, en el 2001, que tenían 6 o 7 años, escribían lo siguiente: asqueroso Mohamed, hola, quiero desearte que te mueras. Otro escribía, estúpidos árabes, porque claro, los israelíes suelen negar la nacionalidad a los palestinos, como son árabes. Siempre habla el cojo de pie que cojea, ¿no? Porque realmente Israel ha sido creado de la nada, tiene 77 años, Palestina lleva
siglos y siglos y siglos existiendo, y ellos dicen, no, vosotros sois árabes, no existís, en cambio el pueblo de Israel sí, ¿no? No tiene sentido, puesto que ellos van viniendo de todos los sitios, ¿no? Y hoy uno de Uruguay dice, mi madre es judía, vale, pues vente a Israel, y pone un pie allí en Tel Aviv y dice, ya soy israelí, y aquí se pega un chino 40 años y nadie dice que sea español, pero allí uno de Ucrania pone un pie y dice, yo soy israelí. Es una farsa. Entonces dice, estúpidos árabes, hola, queremos que os muráis y que no viváis eternamente. Y otra niña dice, hola, eres imbécil, deja de tirarnos piedra. O Sharon, que era el criminal de guerra de esa época, os matará a todos en vuestras aldeas. Más vale que tengas cuidado, ya me habéis oído, estoy furiosa, caraduras. Estos son niños adoctrinados hace 25 años. Esos son los actuales genocidas ahora. A los medios de comunicación, esto que salió en su momento en El País no le pareció relevante. Los medios de comunicación son cómplices de este genocidio. Solamente han despertado cuando ha ocurrido el ataque de Hamas. Antes, nada. Es como si Palestina estuviese todo muy bien. No nos han contado absolutamente nada antes. Igual que pasó con la primavera árabe, ¿no? Aquí se ven cómo deshumanizan a los palestinos. Esto lo han hecho en este genocidio. Miles y miles y miles de palestinos secuestrados. Que los medios no hablan de ellos, no son nombres, no son personas, no son nada, no dicen nada. Dicen, hay que devolver los rehenes. ¿Pero qué rehenes? Porque estos son también rehenes. Peor que los rehenes. Porque los rehenes, tú tienes una manera de hacer que vuelvan. Cuando hay un rehén, dice, bueno, si me das lo que yo pido, el rehén vuelve. Pero esto no, esto da igual lo que hagan. Te van a maltratar, pegar paliza, hacer lo que les dé la gana. Mirad la deshumanización. Aquí hay una tanqueta o un tanque israelí que va grabando a todos los palestinos. Esto fue hace ya un año, ¿eh? Están todos ahí con el DNI en la mano para que no nos maten, como si fuesen ganados los pobres. Ya está. Ellos se creen superiores haciendo eso. Mira, aquí hay una manifestación en Israel diciendo matarlos a todos. Porque ellos no paran de repetir. Aquí en Israel, hay realmente... Aquí en Europa, como sigue interesando tener acuerdo con Israel, nos cuentan una narrativa. Y dicen, no, los israelíes en verdad no quieren matar a los niños, pero es que son daños colaterales. No, en verdad es que el problema son los rehenes. Eso es lo que nos cuentan aquí. Pero allí dicen claramente, nos da igual los rehenes. El primer día podía haber hecho el intercambio y no quisieron. Allí dicen, no hay inocentes en Gaza. No paran de repetir por medio de comunicación, no hay inocentes en Gaza. Eso dicen allí. Pero después aquí tienen otra narrativa, porque si dicen no hay inocentes en Gaza, entonces ya no deja, ¿no? Margen para que aquí pensemos que allí los israelíes tienen, ¿no? una capacidad de lógica, ¿no? Fijaos, su objetivo principal siempre ha sido la infancia. Esto no es de ahora, esto ya lleva tiempo. Esta imagen, por ejemplo, este vídeo dio la vuelta al mundo en su momento, que era un niño palestino que había tirado unas piedras y le estaban rompiendo el brazo con la piedra. Esa imagen dio la vuelta al mundo en su momento. Después este niño probablemente se metiera a un grupo armado de la resistencia, y entonces muchos aquí llegarían y dirían, ¡ah, terrorista! Pero ¿dónde estábamos nosotros mientras estaban rompiendo el brazo con la piedra? La propaganda sionista. La propaganda sionista está basada igual que se hizo en Alemania nazi. Aquí se ve una imagen de Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, que se dirige a la multitud con un discurso racista, que fue el que se convirtió oficialmente en el discurso de Alemania. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos mal o no? ¿Vamos bien? Entonces voy a poner este pequeño vídeo para que veáis en Israel cómo se cuece el percal. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. ومش راح يكون في عندكم كهرباء ولا مي بس دمار. זהו מאבק, וכפי שנאמר כאן,
מאבק בין בני האור לבני החושך. It's an entire nation that is responsible. אנחנו עכשיו מגלגלים בעצם את נכבת עזה, אם תרצה, נכבת עזה. אנחנו לא לוקחים בחשבון שחמאס הוא לא האויב, אלא כל עזה הוא האויב. זכור את אשר עשה לך עמלק, מצטבר. הם צריכים לזכור עם עמלק, הם צריכים לזכור את זה להרבה מאוד זמן. השתמשו הרבה בימים האחרונים במילה נקמה. אני לא קוראת לזה נקמה, אני קוראת לזה צדק. אני רוצה לשמוע פגזים וארטילריה כבדה. צריך להקים התיישבות יהודית בשטח רצועת עזה כדי שתהיה לנו נוכחות יהודית לאורך זמן. אנחנו לא נדבר על האויב בשפה מערבית מלטפת, אלא בשפה ערבית. אז לא אחרי, עושה את הכל. כוח ועוד כוח. לא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם. אני לא נרדם טוב בלי שאני רואה בתים קורסים בעזה. אני משטחת את עזה. אין לי סנטימנטים. תמשיכו לרוב, תמשיכו למות, הבתים שלכם ימשיכו להישרף, כי אישה הוא אויב, שיטה באלף הוא אויב, אישה בהיריון הוא אויב. אז אין סימטריה. והילדים בעזה הביאו על עצמם את זה. לא נותנת אבן על אבן בעזה, עזה הופכת לדרזדן. עוד בתים, עוד מגדלים. להרוס ולהתקדם, להרוס ולהתקדם. כמה שיותר גופות. תשמיד את עזה עכשיו! עכשיו! ¿Podéis leer los subtítulos? ¿Habéis podido leer los subtítulos, no? ¿Habéis visto lo que se estaba diciendo en las televisiones de allí públicas y otras televisiones en Israel durante estos 2 años y que los medios no nos han contado? ¿Alguien ha visto estas imágenes en televisión española, en Telecinco, en Antena 3? Mientras aquí discutimos si es un genocidio, ellos no lo niegan. Ellos no solo no lo niegan, sino que hacen apología y dicen vamos a cometer un genocidio. Hacen ostentación. Exacto, sacan pecho, no, quiero casas, yo no puedo irme a dormir si no veo casas destruidas, el enemigo no es Hamas, es toda la población. ¿Habéis visto? Eso es lo que están haciendo allí, mientras aquí nos cuentan, no, los rehenes, no, el 7 de octubre, mentira. Eso es mentira. Y por tanto los medios han sido cómplices del genocidio y muchos ahora se están intentando sacudir un poco el hombro y saltar del barco antes de que se hunda. Pero han sido cómplices del genocidio. La propaganda nazi lo que hacía era intentar deshumanizar a los judíos. Lo que hacían realmente, eso es lo que pretendían, lo que hacían realmente es deshumanizarse a sí mismos. Porque en el momento que tú consideras a otra persona no humano, eres tú el que no eres humano. Aquí hay una ilustración de un libro infantil que salió en una revista de Sturmer, nazi, en la que ponía este tipo de dibujo, ¿no? El que dice, no confíes en ningún zorro ni en ningún judío. Y se muestran 3 niños, los 3 niños de la derecha, que son inocentes porque son niños, pero claro, son nazis, pero son niños. Entonces los niños, como los nazis, eran inocentes, ¿no? Según este dibujo. Pero después tenemos a la izquierda a 3 judíos, que son deshumanizados, que son estereotipados, en el que están ahí entre ellos con caras así, ¿no? Como maquinando algo, viendo a quién pueden engañar. Y 3 cuervos en el centro representando a los 3 judíos. Esto es la deshumanización pueril y malvada que hicieron los nazis de los judíos. Aquí tenemos más deshumanización, en este caso contra los musulmanes. Aquí tenemos una viñeta de Mahoma con una bomba en la cabeza que dio la vuelta al mundo porque decían que eso era libertad de expresión. Esto lo que hacía es deshumanizar a todos los musulmanes. Esto es como si yo digo que como han tirado 2 bombas atómicas unos americanos que son cristianos, pues nada, los cristianos son genocidas o tiran bombas atómicas, ¿vale? Aquí están, esto no tiene ningún tipo de ingenuidad, esto es coger y decir todos los musulmanes, porque han cogido a Mahoma, son terroristas. Y ya está, cuando realmente ya sabemos que sumando todos los terroristas del mundo, llamémosle terroristas, llamémosle como sea, o terroristas como Al-Qaeda, ¿sí? Que son terroristas, cogiendo todos los terroristas del mundo, los sumas y no llegan ni a la punta, ni al talón de lo que ha hecho Estados Unidos e Israel.
Es que eso es objetivo. Entonces, que dejen ya de poner... Además, eso es una respuesta casi siempre, porque cuando tú destruyes una sociedad entera, ¿qué esperas que haya ahí, no? Aquí tenemos una sudadera de la Fuerza de Ocupación Israelí, a la derecha, que pone, en hebreo y en inglés, un disparo, 2 muertes. Deshumanizan a una mujer palestina, la ponen con el burka, le ponen un arma en la mano, un cuchillo en la otra y embarazada. Entonces, claro, un disparo, 2 muertes. Esto se puede comprar por internet si queréis, esta camiseta. Lo pulso aquí y me voy a la página web y me sale aquí para comprar la camiseta. Eso no importa. Si fuese una camiseta deshumanizando a los judíos, la página la hubiesen tirado abajo, le hubiesen metido un puro, hubiesen dicho antisemita y todo. Pero como son musulmanes, sale gratis. Esto es una página web, yo he pulsado y ahí se puede comprar la camiseta en una página de Estados Unidos. Cuando tú no paras de deshumanizar a un pueblo, a un grupo de personas o a una religión, pues como ocurre ahora, pues los pueden matar y no pasa nada porque no son personas. La propaganda sionista, desde que se creó el Estado de Israel, ni un solo día ha dejado de mentir, de deshumanizar y de hacerse las víctimas. Golda Meir fue una primera ministra israelí. Realmente ella no era israelí, ella era ucraniana. Pero lo que yo digo, ¿no? En el momento que pone un pie en Palestina, ella dice, soy israelí. De hecho, cuando llegó a Palestina, ella tenía pasaporte palestino. Ella consiguió un pasaporte palestino. Ella era mayor que el Estado de Israel, pero ella dice que es israelí. Vale. Fijaos la propaganda. Esta frase, que es suya, lo tiene todo. Dice, podemos perdonar a los árabes, porque no son palestinos, son árabes, en cambio ella sí es israelí, por matar a nuestros hijos. Pero no podemos perdonarlos por obligarnos a matar a los suyos. O sea, los pobres israelíes son víctimas hasta cuando matan. Es que le obligan a los pobres árabes. O sea, los árabes le obligan a matarlos. O sea, fijaos, los sionistas en cada palabra, en cada frase, confiesan. Porque ella dice que los árabes matan a su hijo, pero eso lo dice ella. Tú no eres una criminal, yo a ti no te voy a querer. Pero sí está reconociendo que está matando a los niños palestinos. Lo está diciendo en esa frase. Eso es así, ¿no? Eso es una confesión. Después ya vendrá la justificación. Que es lo mismo, está cometiendo un genocidio. Después ya viene la justificación. Jamás, Irán, Hezbollah. Sí, pero está cometiendo un genocidio. Vamos a esto. Y dice, la paz llegará cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros. O sea, es como darle la vuelta a la tortilla cuando los palestinos a la familia las adoran. La cultura musulmana, digamos que dignifica a las personas mayores, le dan su lugar y son familias muy numerosas. Y son ellos los que no tienen realmente ese vínculo con la tierra, ni siquiera muchas veces con su propia... Yo ya con su familia no lo sé, pero realmente los sionistas, en general, tienen un fin claro y el fin justifica los medios. Y a ellos no les importa si mueren o no judíos. De hecho, porque si todo va a conseguir si va a conseguir su fin. Por ejemplo, en el atentado o en el ataque de Hamas, del 7 de octubre, se utilizó la directiva Aníbal, y quien quiera la puede buscar, directiva Aníbal, ONU, por ejemplo, y pone, la ONU acusa a Israel de usar la directiva Aníbal. ¿Qué es la directiva Aníbal? Es una directiva que sacaron en los años 80 los israelíes, que es para que la resistencia no pueda llevarse a prisioneros de guerra con los que ellos tengan que negociar, porque no quieren rebajarse a negociar. Ellos mismos matan a su gente. Entonces, cuando Hamas y otros grupos de resistencia palestina, no solo Hamas, entró para llevarse a los prisioneros de guerra, ellos llegaron con apaches, con helicópteros, con tanques y mataron a todos. A los que son de Hamas, a los que no son de Hamas, a todos. Y hay testimonio de los israelíes diciendo eso. Y eso no lo dicen en los medios. Y eso es así, tal cual. Buscamos a la directiva Aníbal, 7 de octubre, y te va a salir. Y hay testimonio de una chica que estuvo en ese festival diciendo que ella misma vio cómo llegó el ejército y se puso a disparar a todo el mundo. Yo recuerdo, y eso nunca se me olvidará, que Televisión Española sacó una ristra de decenas de coches calcinados diciendo, mira, esto lo ha hecho Hamas. Vamos a ver. Hamas no tiene ni el potencial armamentístico para hacer eso. Y segundo, si lo tuviera, no lo va a desperdiciar en coche. Eso lo ha hecho el ejército israelí. Todos los coches calcinados del parking del festival.
Aquí está el presidente israelí, que no es el primer ministro, durante el genocidio siguiendo con sus bulos. Mirad lo que he encontrado, un libro del Mein Kampf en árabe en la habitación de este niño al que hemos matado. Un libro para estrenar, ¿eh? Todavía estaba con el plástico, pero estaba todo entre escombros y se han encontrado eso. Vale. Aquí tenemos, que esta noticia es actual, dice, Israel paga una campaña millonaria, porque esto se ha desvelado, ¿vale? Se ha filtrado, de anuncios en Google para negar la hambruna en Gaza. Hemos conocido que el gobierno israelí ha pagado a Google para que difunda anuncios que contrarresten las críticas por sus operaciones militares y que edulcoren el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza. Lo demuestra una investigación de la Alianza de Verificadores de la Unión Europea de Radiodifusión, a la que pertenece el equipo de Verifica RTV. Una investigación que concluye que casi 43 millones de euros ha pagado Israel a la tecnológica Google para desplegar este tipo de actividades, el uso de redes sociales e influencers para mejorar la imagen del país, para ocultar el genocidio de la Franja de Gaza y la situación de hambre de la población en el enclave asediado por la guerra. Esta investigación también... Bueno, para terminar, bueno, ya habéis visto, ¿no? De lo que son capaces, ¿no? En vez de parar y, a gastarse millones y millones y millones en blanquear, en mentir, en esparcir bulos. Eso es el sionismo desde que se creó hasta hoy. Y no es una opinión, lo habéis visto y quien quiera puede buscarlo. Para terminar, aquí a la izquierda tenemos un soldado sionista que hace un año y pico, en todo este grupo que habéis visto de personas que han secuestrado, en un campo de exterminio de tortura, cogió a uno, entre varios lo cogieron y lo violaron, le metieron de todo por ahí, le hicieron barbaridades. Después se lo dejaron a un médico. El médico, en este caso un médico israelí, entonces lo denunció. Entonces salió a la luz. Como salió a la luz, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, como ha salido a la luz, vamos a coger a este soldado, tendremos que hacerle un juicio. ¿Qué hicieron los israelíes? Muchos. Quejarse, no, él puede hacer lo que le dé la gana porque es un soldado, porque él lo deja más, porque no sé qué, y entonces lo dejaron. Cuando él estaba en duda de que si iban a meterle o no en la cárcel o a hacer algún tipo de castigo, iba con la máscara. Cuando resulta que ya sabe que no le pasa nada, se la quita. Bueno, pues esto es Israel. Israel siempre ha sido esto. Sí, toda la vida, desde que se creó Israel, han sido unos criminales. Pero ahora van sin máscara, ya no lo necesitan. ¿Por qué? Porque Europa en general y Occidente está asolado por el fascismo. Entonces dicen, mira, es el momento. Ahora se puede cometer un genocidio. A lo mejor hace 20 años no, ahora sí. Y no necesita ninguna máscara. Este sufrimiento es la cara que muestra el sufrimiento del pueblo palestino. Este hombre, hace también un año y medio, había tenido dos mellizas, y fue al hospital, a sacar la partida de nacimiento. Y en esos 15 minutos, al volver, un dron israelí había matado a su mujer, a sus dos niñas y a su suegra. Y ya está. Y esta es la cara de la complicidad europea. Israel dispara, Estados Unidos pone las armas y Europa, además de las armas, el silenciador. Si no estamos prevenidos ante los medios de comunicación, nos harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y por último, y ya termino de verdad, fijaos cómo es la propaganda de vil y de mezquina que nos hicieron creer que habían atacado Irak porque tenía armas de destrucción masiva, cuando realmente atacaron Irak porque sabían que no las tenían. Porque si llegan a suponer, a pensar, a sospechar que las tienen, no se atreven a atacarle. Pero nos dijeron, no, le atacamos porque tiene armas, no, le atacáis porque no tiene. Vale, si queréis más información, en autocrítica.es, en palestina.autocrítica.es están también estas diapositivas y todo, vídeos, información, palestina.autocrítica.es, y si queréis seguirnos en redes por la Comunidad Palestina Sevilla, en Instagram, y ahí estamos. Muchísimas gracias.
difícil decir algo después de lo que hemos visto. Pero lo único que se me ocurre es que Alejandro ha dado un primer paso, nos ha abierto los ojos. Yo, que presumo, y Diego me conoce, amigo, hace tiempo de estar informado, no tenía ni idea de que el problema, o no el problema, la debacle del genocidio y mucho más del pueblo palestino no empezó en el 48, sino había empezado antes. Entonces, y como las acciones y el conocimiento y la difusión que hagamos de esto es lo que puede ayudar a pararlo, yo me gusta, por ser, siempre intento ser positivo dentro del pesimismo, del pesimismo que se puede ser con lo que vemos y hemos visto ahora. Me gusta, quiero pensar que esto que ha hecho Israel es como aquí en España cuando ETA mató a Miguel Ángel Blanco, que muchos nunca habíamos salido a una manifestación, fue la primera manifestación que yo salí cuando estaba todavía secuestrado y yo creo que fue el principio del fin de ETA. Pues ojalá que el genocidio de Gaza sea el principio del fin, al menos de la impunidad del mal llamado Estado israelí. Tenemos un tiempo de charla, coloquio, cualquier pregunta, cuestión. Diego, el micro no lo pasamos, se levante y hace la voz. No creo que sea necesario, yo creo que nos escuchamos todos. A ver, yo agradecer la explicación, obviamente, yo estoy aquí porque ya llevo intentando alzar la voz, pues como muchos de nosotros, siempre que hemos podido, ¿no? No sé si servirá para algo o tal vez si es cierto que alguna vez es verdad eso que dicen de que cuando te mueres te pasa tu vida por delante simplemente para poderla ver tomando pipas o palomitas, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos. Lo que sí es cierto, agradeciendo la explicación, el contexto siempre es importante, la información es importante, pero algo va mal. Si se necesita alguna explicación o algún contexto para comprender que no se les dispara a los niños. Me da igual, que no se dispara a los niños. Que me da igual. Que no necesito contexto, que no necesito explicación para eso. Y no la necesitaría si los disparos fueran para niños israelíes. Que a los niños no se les dispara. Si necesitamos como seres humanos explicación para eso, estamos enfermos. Esta sociedad está enferma. Perdona, para que Alejandro pueda tomar un poco de agua y descansar, pero esto no es la primera vez que ocurre, es que también había visto algo de información, por desgracia, el pueblo judío y otros pueblos, gitanos, muchos más, no solo los judíos, sufrieron mucho de los nazis, pero parece que hayan aprendido. Lo ha comentado Alejandro. Esa deshumanización que se hace del pueblo palestino es calcada a la que hizo el nazismo, principalmente de los judíos y de otros colectivos más. Cuando tú deshumanizas a alguien, ya no es una persona, ya no es un niño, es el hijo de un terrorista. O un futuro terrorista. Entonces es mucho más sencillo y hay personas que lo justifican. Y hay medios, aunque ha salido Silvestre Rondo dando la cara, pero hay medios como Radio Televisión Española, de lo poco que se salva ahora mismo en España. Por cierto, hago un paréntesis, en alguna discusión. En España solo hay 3 cadenas de televisión nacionales, no nos confundamos. Grupo Radio Televisión Española, que tiene la 1, la 2, Teledeporte, etc. A3 Media, que tiene Antena 3, y la Sexta, Mega, etc. y Mediaset, que es la 4 y Telecinco, y algunas más. Solo hay 3. Que nadie crea que es que hay muchas, y todas me mienten, no, todas son 3. Una es pública y a veces está condicionada por el gobierno que funciona, y las otras 2 son privadas y responden a intereses puramente y exclusivamente económicos. Solo hay 3. No nos confundamos. Entonces, es fácil. Bueno, es fácil, pero tenemos que pensarlo todo. Es que yo, a ver, no quiero dejar la responsabilidad en manos ni de los medios de comunicación ni de los gobiernos. Quiero decir, cada una de las personas que estamos aquí, me da igual lo que me inventan. Si compramos un discurso en el que se justifique de alguna manera que a un niño se le puede disparar, estamos enfermos. Nosotros.
Porque estamos dejando responsabilidades en manos que muchas veces, digo, bueno, vamos a ver, si empezamos a mirar, Putin, Trump, ¿es que estamos gobernados por psicópatas? No todos los países. No todos los países. No todos los países, pero una parte importante y poderosa. No. Ahí discrepo, disculpa, ahí discrepo. Son los países de los que más se habla, pero hay muchos países. Sí, poderosos. Sudáfrica llevó a Israel, tuvo las narices de llevar a Israel ante el Tribunal Penal Internacional. Colombia apoyado. O sea, Corea del Sur. estamos, yo primero, europeizados y otanizados y nos quedamos con la vista superior de Estados Unidos, Europa, Rusia, China, pero hay más países. Y hay otra forma de hacer las cosas. Está el Brasil de La Lula. responsabilidad es nuestra, tenemos que tomar la responsabilidad nosotros. Eso es otro tema. El pueblo no puede dejar toda la responsabilidad en los gobiernos, porque entonces si nos tragamos eso y dejamos que nos vendan un discurso, Ana Colau va para allá. Personalmente soy de los que pienso que no hay que exigir, hay que exigir por supuesto a los políticos cuando se vota, pero la responsabilidad empieza en uno mismo, acudiendo al teatro, alejando con su tiempo, las personas que están aquí, las manifestaciones que podamos hacer, la difusión que hagamos, todo suma. Y yo soy de los que pienso que la responsabilidad va de abajo a arriba. Los que estamos abajo, los individuos, son los que tenemos que empujar a los que están arriba, en mi opinión. Eso, ahí voy. Han pedido la mano por ahí detrás. Sí, yo solamente quería aportar un momentín. Él levantó la mano primero, ¿no? Te levantó la mano y ahora aquí. No, yo quería comentar, respecto a lo que estás comentando, que nosotros vivimos en una idea, en un tipo de sociedad en la que nos han contado que tú eres español, que tú eres francés, que tú eres alemán, y entonces a partir de ahí se empieza a crear ya unas identificaciones, y si alguien es un asesino pero es español, bueno, ¿no? Es como dice, penalti, ¿es del Betis? No, ¿es de Sevilla? Ah, sí. Y estamos con esa falsa polaridad, ¿no? Y eso es muy peligroso. Pero antes de ser español, somos humanos. Antes de ser musulmán o cristiano, somos humanos. Y lo que está ocurriendo en Palestina, y por qué hay tantísimas manos y tantísimas personas que empiezan a decir no a un genocidio, porque si yo no supiese, si me dicen, oye, eso es una violación, y yo no lo sé, yo lo que hago es callarme. Si no lo sé, o incluso pienso que no, me callo, porque lo peor que pueda pasar es que dejen de violarla. Entonces, para que alguien empiece a insistir tanto en decir no a un genocidio y nos perdamos en las palabras mientras se comete el genocidio, si hay tanto interés en eso, es que hay mucho más en juego allí. Y pensamos que es un tema y un problema de los palestinos, pero no. Lo que se está jugando allí, y lo dijo Aznar, dice, no podemos perder esta guerra. Si Israel pierde la guerra, entonces Europa está perdiendo. Y tenía razón, pero lo que está diciendo en el fondo, que no lo decía tal cual, es que como pierde la guerra Israel, lo que pierde él y todos los edificantes que hay, lo que pierden son sus privilegios. Y ellos lo que quieren es que se siga machacando al que disiente y que se siga robando los recursos, ¿vale? Y empobreciendo a unos mientras otros siguen amasando y amasando más dinero. Y esa es la guerra que se está librando, no solo en Palestina, en muchas partes del mundo, pero ahí concretamente se está viendo a 10 kilómetros gente comiendo y al lado gente que está muriendo de hambre. Perdona, sí, vas a preguntar. Sí, yo quería, por una parte, decir que todo el mundo sabe que hay una flotilla que va ahora mismo hacia Gaza, que en 4 o 5 días puede que esté ya allí mismo y que puede que suceda algo, esperemos que no, algo grave. Y que mucha gente en muchos sitios pues nos estamos preparando para dar una respuesta si sucede algo grave. Entonces, en el viso, en el Parque de la Constitución, si sucede algo, vamos a quedar ese día a las 8 de la tarde en una concentración para manifestar nuestra solidaridad con la flotilla y exigirle al gobierno que responda como gobierno español. Entonces, digamos, anunciar esa cita. Si sucede algo, que no sabemos qué día puede ser, ese día a las 8 de la tarde estamos convocados en el viso. Si aquí en Mairena se puede convocar a otra, pues se puede convocar, y si no, la
gente que está allí, que esté aquí, que pueda acudir al viso o que acuda al viso es parte de la Constitución. Eso era una cosa. Te iba a hacer una pregunta por si tú sabías algo y luego iba a hacer una pequeña reflexión. La pregunta es, ¿tú sabes si se está preparando una huelga general en España para el 16 de octubre? Que como emulando a la de Italia, hay gente que creo que estaba intentando que Comisiones Obreras y VT se sumaran a una convocatoria de huelga el 16 de octubre. Y era por si tú sabías algo. No, la verdad que no estoy informado sobre eso. Y la pequeña reflexión es que lo que está pasando en Gaza, esa deshumanización y ese genocidio y tal, no solo nos afecta como personas que estamos viendo lo que le están haciendo a otras, sino que es un anuncio de lo que puede pasarnos a todos. Yo es que creo que después de asistir a las barbaridades que estamos asistiendo y que están haciendo con el pueblo palestino, ya como que nada nos va a llamar la atención. Yo creo que si no hubiera pasado lo que está pasando en Palestina, el Trump no estaría bombardeando lanchas que salen de Venezuela. Oye, y ya es que no llama la atención. Sin ningún juicio, sin ningún nada, bombardean una lancha, la hunden, matan a 10 personas. Un Estado, el Estado más poderoso del mundo. Y claro, después de lo que hemos visto en Palestina, ¿eso qué es? Entonces yo creo que puede haber, como eso siga adelante, el genocidio de Palestina, como no se encarcelen a todos los genocidas, como eso no tenga una respuesta drástica, es que nos va a llamar la atención a partir de ahí. Nos van a dar por todos lados a la gente, hoy a uno, mañana a otro, mañana a otro, siempre con pretexto de quién sabe. Hoy son los terroristas palestinos. ¿A quién sabe? ¿A quién los pueden llamar terroristas mañana? Eso se llama normalización, ¿no? Es como cuando nos subieron la gasolina a 2,20 € y después nos ponen a 1,50 y decimos, qué bien, ¿no? Evidentemente, teniendo en cuenta la diferencia. Gracias por la charla. Yo creo que todo el mundo que está sensibilizado o tiene conciencia, pues está muy dolido con la situación, ¿no? Y nos sentimos como muy que no podemos hacer nada, indefensos, ¿no? Por movilizarnos. Entonces, muchas veces se hacen campañas de boicot al Estado de Israel. Cuando te das cuenta hasta dónde llega, ¿no? Que son bancos, tu plan de pensiones invierte en cosas de Israel, toda la cosmética es de Israel o tiene activos israelíes. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente sirve para algo el boicot o es un lavado de conciencia? En tu opinión. O en la tuya. Te digo, yo no soy el experto. Yo creo que cualquier paso sirve y tenemos derecho también a limpiar nuestra conciencia, no porque estemos concienciados de los problemas que hay, no tenemos derecho a también tener nuestros momentos de felicidad, y los que tienen a tener su iPhone, los que tienen a tener su coche bueno. O sea, una cosa es que seamos progresistas, concienciados, y otra cosa es que tengamos que ir en taparrabos por la calle, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, volviendo a tu caso, yo, desde mi experiencia, todo suma. Tenemos una llave muy grande, que es la llave del consumo. Todavía es lo poco que no nos han quitado. Nosotros, por nuestro acto, con cada decisión de qué compramos y dónde lo compramos, decidimos si se sigue evolucionando de una forma o si se empieza a cambiar. Evidentemente, igual que el genocidio no ha empezado el puñetero 7 de octubre, empezó mucho antes, se van haciendo piedra a piedra. Cualquier tipo de boicot, cualquier tipo de decisión en la dirección correcta va moviendo, va cambiando la corriente actual para que no siga y pararla primero e invertirla. Yo creo que cualquier acto que se haga, por pequeño que sea, suma. Estoy totalmente de acuerdo con Pedro, y un caso claro ha sido lo que ha pasado en la Vuelta Ciclista. Pero lo de la Vuelta Ciclista no ha sido, como él dice, un día vamos a parar la vuelta y el día siguiente, venga, la paramos. No. Esto es una consecución. Yo llevo años yendo cuando ha pasado por Tomares, cuando ha pasado por Sevilla, con nuestra bandera, con nuestra pancarta, y Televisión Española ha pasado de nosotros.
y otro año, y ahora con el genocidio han empezado en Cataluña, han hecho algo, han pasado como si no estuviesen, después llegan al País Vasco, la lían más, como si no estuviesen, y ya en Madrid dice, oye, ¿lo vais a escuchar, sí o no? Entonces, claro que sirve. Lo que pasa es que yo recomendaría, si vais a hacer algún tipo de boicot, además de poder instalar la aplicación No Thanks, ¿vale? No gracias, que con el móvil te puede decir si un producto apoya o no al genocidio y en qué medida. Yo entraría en esta página y vería dónde aplicar el boicot. Porque, por ejemplo, me dicen, tenemos Carrefour, que ha dado comida, ha regalado comida a los sionistas mientras cometían el genocidio, y después tenemos el Lidl, que vende dátiles que son de territorio ocupado. No vamos a hacer boicot al Lidl, a Carrefour, a Mercadona, porque entonces los perjudicados somos nosotros y encima divide y vencerá. No, vamos para Carrefour todo el mundo, ya está. Supermercado, Carrefour. Bebida, tal, ya está. Ya no tomarán nota los demás. Por ejemplo, Carrefour se ha retirado de algunos países árabes ya, porque no por el boicot. En Qatar o en algunos países se ha retirado. Entonces ya tomarán nota los demás. Un sponsor del Premier Tech, que es el equipo israelí contra el que estaba la gente diciendo que no quería que compitiesen en la vuelta, Factor, creo que se llama el sponsor, le ha dicho al equipo, al director del equipo, al dueño del equipo, que es sionista, le ha dicho que tiene que quitar la bandera de Israel y el nombre, la palabra Israel de Israel Premier Tech. ¿Se lo ha dicho? No thanks. ¿Y qué pasa? Que le ha dicho, a mí me da igual que... O sea, a él le da igual el genocidio, al de Factor ese. Pero es como, yo no quiero que mi marca se manche de esta controversia. El otro no quiere quitarlo, claro, porque entonces no blanquea. Entonces se le está dando donde más le duele. Porque ya no es cuestión de que maten niños, no, es cuestión de que pierden dinero. Está perdiendo dinero, entonces ya no es rentable. ¿Tú ibas a hacer una pregunta? ¿Ibas a decir algo? Sí, yo iba a decir que, bueno, que si aquí hay algo que no vale, es ponerse de perfil. Yo creo que todas las personas tenemos la obligación moral de demostrar que somos humanos, que tenemos compasión, que tenemos sensibilidad. Y yo creo que es innegable lo que está ocurriendo, las atrocidades que está habiendo en Gaza, la limpieza étnica, el holocausto que están haciendo, el genocidio que están haciendo, el intento de exterminar un pueblo. Eso no se puede silenciar. Y ponerse ahí de perfil es ser cómplice con eso. Entonces, eso es el lazo en relación con lo que decía Mercedes también, ¿no? Me parece que la movilización es muy importante y que está consiguiendo muchísimas cosas. La movilización ha dado un salto cualitativo, llevamos 2 años. Fijaros que al principio nadie hablaba de genocidio. La movilización ha hecho que hoy todo el mundo, prácticamente el 80 y tantos % de la población española, diga que se está cometiendo un genocidio. Eso no ocurría antes. Está habiendo campañas de boicot, que antes no las había, o que las había, pero en una proporción muy minoritaria. Y eso está obligando a los movimientos a que muevan, a los gobiernos a que muevan fiches. Los gobiernos que estaban antes totalmente pasivos ante lo que está ocurriendo, siendo cómplices, colaborando, vendiéndole armas a Israel, ahora están planteándose embargos, planteándose que no pasen por los puertos y aeropuertos barcos con armas con Israel, etcétera, ¿no? Están mandando apoyo a la flotilla, se están pronunciando. Cada vez más países declaran que el Estado palestino, ¿no? Aunque sea muy tarde. Pero fijaros, yo creo que esto es un movimiento, de época. Igual que lo fue el tema de la guerra del Vietnam, por ejemplo. Y creo que estamos ante eso. Y por eso es muy importante que cada gesto suma. Cada gesto suma, todo vale. Es muy importante, desde que nos pongamos una pulserita, una chapita, pongamos una bandera, pongamos comunicados en los medios de comunicación, en Facebook, las redes, todos asistamos a manifestaciones, es muy importante, porque esto va a seguir creciendo, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, porque creo que Israel es la avanzadilla de Occidente, pero de los intereses económicos de Occidente en la región. Allí hay una zona con muchísimo petróleo, con muchísimo gas, con muchísimo interés, y es prácticamente la gran base militar de Occidente en la zona, ¿no? Europa y Occidente tienen una responsabilidad muy directa. Lo digo esto porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es que nada más se movilizan por Israel, por el tema de Palestina, no se movilizan con otras cosas. ¿Cómo que no?
Oye, aquí nos estuvimos movilizando contra el tema del genocidio en Bosnia, nos estuvimos movilizando. Si tú no estás movilizado, es que eso lo dicen mucha gente que nunca se han movilizado por nada, ni le importan los armenios, ni le importa lo que está ocurriendo en Sudán, y dicen ahora que es que nada más nos movilizan, que son muy hipócritas porque nada más no, mire usted, la hipocresía está en el primer mundo, y especialmente en los gobiernos que hablan de valores de paz, de democracia, y le importa un pito la democracia y los valores humanitarios, porque se están saltando. Israel se está pasando por el arco del triunfo toda la legalidad internacional, todo el derecho humanitario, y en Europa se están poniendo de perfil. Europa tiene mucho poder, porque si Europa rompiera relaciones comerciales con Israel, no le vendiera armas a Israel, si consiguiéramos los ciudadanos con las movilizaciones que los gobiernos hicieran eso, Israel duraba una semana de guerra. La guerra duraría una semana, tendría que parar el genocidio. He dicho guerra, perdón, no es una guerra, es un genocidio. Es igual que no es una pelea cuando se hace entre un gigante con un bebé. Lo está torturando y le está pegando una paliza, pero no hay una pelea. Bueno, pues digo esto también porque decíamos antes que cómo podemos consentir que se maten niños, porque yo creo que se ha normalizado a través de la propaganda de guerra, a través de lo que nos están inyectando todos los días mediante los medios de comunicación, que tienen mucha responsabilidad. Los medios de comunicación formatean las conciencias, establecen los marcos que les interesan, los relatos que les interesan, las versiones que les interesan, y son capaces de condicionar la opinión, hasta el punto de que gran parte de la población, por ejemplo de España, o de este pueblo, está justificando lo que ocurre. Está justificando, es que dicen, hombre, es que allí hay terroristas, es que la población es terrorista. Bueno, y porque haya terroristas, hay que arrasar a todo un pueblo. Aquí existía la ETA, que teníamos que haber exterminado todo el País Vasco, teníamos que haber arrasado todo el País Vasco. Aquí atentaron en Madrid y mataron a 200 personas. Jamás dice que han matado a 1000 en Israel. En Madrid atentaron y mataron a 200 personas. Los trenes de Atocha eran terroristas de Marruecos. ¿Hemos arrasado a Marruecos nosotros? ¿Hemos respondido arrasando a Marruecos? Entonces, para que veamos la doble vara de medir. Y sobre todo, lo que está ocurriendo aquí, la actitud hipócrita de Europa. Ante Ucrania, todos somos ucranianos, hay que apoyarlo, hay que sancionar a Rusia. Ante Israel, nada, silencio absoluto. Y es la población la que está obligando a los gobiernos. Por eso es muy importante la moneda. Es lo que hay que hacer. Pero porque en el fondo yo creo que estamos imbuidos de la moral que están metiendo ahora. Todos los moros vienen aquí, los van a invadir, los moros se quieren. Porque Ese es el contexto que se anti-islamismo. está subiendo una serie de teorías nazis que, fíjate tú, antes eran los que estaban apoyando a los nazis contra los judíos y ahora están con los judíos porque son los que están matando a los árabes. Simple y llanamente, un holocausto para justificar es lo que ellos usan, otro el holocausto que ellos llevan allí. Claro, el caso es odiar, el caso es cargar toda tu culpa, o sea, toda la responsabilidad, todas tus miserias, cargarla contra otro. Antes contra los judíos, ahora contra los musulmanes, antes contra los, yo qué sé, o los vietnamitas, lo que sea. Los rusos, según los medios de comunicación, o sea, las películas, ¿no? Los rusos enemigos, no, los árabes, no, siempre van cambiando, ¿no? Tú dices, vamos a cambiar ya como sociedad, vamos a dejar de responsabilizar o de cargar todas nuestras culpas a los demás. Y respecto a lo que has comentado tú de lo del 11M, todo es según cómo se cuente, porque tú has dicho, es que han hecho un ataque en Atocha y España ahora podría responder, ¿no? Vale, para los islamistas, el 11M era una respuesta. Para los islamistas. Ellos llamaban guerra santa, yo no, es un atentado terrorista, pero para ellos, entonces depende de cómo nos cuenten las cosas, parece que es causa-efecto, efecto-causa, lo merece, no lo merece, Ucrania merece armas, pero Palestina merece bombas, según como nos lo digan, ¿no? Hombre, es que pienso que lo de Madrid, ya que tú lo has sacado, fue respuesta, irá como está desde que entraron. Lo han arrasado, se han repartido los petróleos, se han repartido los bienes, se han repartido todo. Entonces tú dices, dieron una respuesta aquí, ¿quién paga? Los de siempre, los del pueblo, porque cuando tú haces un atentado, pagan. Pero en realidad fue una respuesta a un pueblo que han arrasado, porque Irán lo arrasaron, lo han destruido.
¿Sabéis qué opinión tiene la mayoría de los habitantes del planeta Tierra? Quiero decir que todos lo hablamos bajo el concepto del mundo occidental, pero somos la minoría. Todo Asia, China, Pakistán, India, todos ellos, ¿qué visión tienen? Porque en los medios no sale nada. Ellos pueden decir algo, todo el mundo árabe, ellos algo han dicho, pero poco. Pero la mayoría de la Tierra no está representada en la información que nos llega. ¿Qué piensan ellos? A ver, evidentemente, como tú bien dices, nos creemos el ombligo del mundo, pensamos que lo que aquí nos cuenten así es, pero vivimos en burbujas. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de cuando ocurrió la invasión cuando ocurrió el 11M, mi hermana estaba en Italia y de minuto 1 sabía que era Al-Qaeda y nosotros en España no sabíamos si era Al-Qaeda o ETA. Y es la misma realidad, pero según cómo nos interesa que haya detrás. Los países árabes aman, por supuesto, a la causa palestina. Los pueblos. Los gobiernos o son dictadores o le quedan dos, tres días. O sea, o son dictadores que apoyan y le ríen la gracia a Estados Unidos e Israel, véase al-Sisi en Egipto, véase en Jordania, en Arabia Saudí, en Marruecos, Assad, todos son aliados de Estados Unidos e Israel. De hecho, Marruecos tiene acuerdos y le compra drones y le compra armamento a Israel. Y si alguno no fuera así, pues ahí tenemos Siria destruida, ahí tenemos Libia, Gaddafi, de un día era bueno, otro malo, según interese, ahí tenemos Irak destruida. Entonces, los pueblos son una cosa y después los gobernantes son otra. Respecto a China, yo pienso que, a ver, en China en general yo creo que está, ¿no? Yo pienso para mí, que sabe de qué va esto, pero está esperando como, no sé, como diciendo que se maten y ya después, ¿no? Es lo que yo veo. China no es adalí, ni saca pecho hablando de derechos humanos, pero Europa se supone que sí. Entonces que no dejen de contar milongas, por lo menos, ¿no? Habéis sacado el tema de China. Yo he estado casi 5 meses trabajando en China en distintas etapas. A ver, para lo bueno y para lo malo, China es una gran dictadura. No, algunas personas progresistas pensaban, no, es que China, yo prefiero tener un móvil chino que uno americano, pero China es una gran dictadura, que no se nos quite de la cabeza. Lo que hicieron en Tiananmen, y allí no hay democracia. O sea que China va a hacer lo que le interese geopolíticamente para los intereses de la clase dictatorial. El pueblo no cuenta. O sea, es un actor muy importante que puede hacer de contrapeso a Estados Unidos, al eje, y ahí discrepo un poco de David. Europa puede hacer mucho en boicotear a Israel, pero mientras Estados Unidos le siga suministrando las armas, no hay solución. No hay solución no significa que nos tengamos que dar de brazos cruzados, ¿vale? Por lo menos podemos cambiar la postura de Europa. Pero sí, desde dentro, desde que me han explicado, en la plaza de Tiananmen me han explicado lo que hicieron allí, porque hablar sí te pueden hablar con occidentales y te pueden contar lo que pasó, pero pueden hablar con los periodistas. Para que pongan un ejemplo, un mes antes de que sea el aniversario de lo que ocurre en la plaza de Tiananmen, las familias de los máximos dirigentes ya están vigiladas por la policía. O sea, que ello es una gran dictadura, con sus cosas positivas, como podemos decir que tenía aquí Franco, pero es una dictadura, ¿vale? Seguimos en una... Bueno, yo quería solamente, respecto a lo que has dicho de Europa, que si tenemos poder o no, y que si Estados Unidos, yo pienso que más allá de vender o comprarle armas, a Israel se le aísla a nivel comercial, aunque no sea armas, a nivel de relaciones. Israel no es nada. Israel, si no viene aquí a Eurovisión, si no viene aquí la Eurocopa, si no viene aquí sus empresas, que tienen trato preferencial, la Unión Europea, a igualdad de condiciones, está obligada, porque tiene un acuerdo en el que a Israel le comprarían lo que sea antes que a otros. Si le quitas y le cortas eso, Israel no es nada. Israel es un balón de estos de Nivea, de estos grandes, que han dicho, vamos a colocarlo aquí en el fondo del mar, pero ese no es su sitio. Sí, pero lo vamos a colocar aquí. Hace falta un montón de manos ahí empujando. Si las manos se quitan, Israel no va a existir, y por eso está haciendo también lo que hace, ellos lo saben. Independiente por muchas armas que Estados Unidos le venda o les regale, porque la mayoría son europeos, necesitan esas relaciones. Si dicen, bueno, pues aquí ya no hay tráfico aéreo, aquí ya no hay
aviones que vengan de Israel aquí no pueden llegar. Como ha hecho Turquía, te digo yo que paran con el genocidio porque ya se determina, porque ellos quieren seguir en vida y repicando. Una cosa, yo creo que nos estamos jugando un mundo más humano, ¿no? Y estamos viendo como, no es que fuera una gran maravilla el antiguo orden mundial, pero era un mundo con reglas, con un derecho internacional, con una arquitectura jurídica, con un derecho humano, un derecho humanitario, donde no vale todo, en la guerra no vale todo, etcétera, ¿no? Y sin embargo vamos a un mundo claramente donde se va a imponer la ley del más fuerte. Y claro, no podemos permanecer impasibles ante eso, porque eso está ocurriendo aquí en el meollo del que nosotros formamos parte, en Occidente. En el Occidente está habiendo una deriva hacia las democracias liberales. Es vergonzoso que la represión y la censura que ha habido en gran parte de Europa con respecto a Palestina no podía sacar una bandera de Palestina. Es que ha sido un delito en muchos sitios. Es la democracia. Claro, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en relación a lo que decía Mercedes, no podemos normalizar que se mate un niño. Pero fijaros, nosotros vivimos en una zona de confort donde llevamos mucho tiempo normalizando algo tan perverso como el hambre. En un mundo sobrado de recursos, de tecnología, donde vamos a Marte, exploramos, donde solo con un porcentaje mínimo de lo que se gasta en armas se podría acabar con el hambre y con la miseria. Y sin embargo, los grandes intereses económicos, la riqueza cada vez está más concentrada en menos manos, impiden que se acabe con el hambre. No hay un plan y está siendo boicoteado permanentemente. Y claro, estamos en un orden que es criminal, en un modelo de producción y de hiperconsumo, donde nos creemos nosotros que tenemos el derecho a consumir todo lo que nos dé la gana, acabar con los recursos, forzar la naturaleza y estar en una deriva totalmente suicida, totalmente suicida. Estamos reventando lo que es el equilibrio ecológico. Bueno, eso se ha normalizado, Hacia ese mundo vamos, un mundo donde se puede matar, donde se puede invadir, y no pasa nada. Se dice que es que Israel, aquí hemos estado durante mucho tiempo diciendo que, oye, que Israel tenía el derecho a la defensa. Y además, confundiendo ese derecho a la defensa por parte de los medios de comunicación de manera interesada con el derecho a invadir, a arrasar y a matar a inocentes. Ese es el derecho a la defensa. Y aquí se ha estado defendiendo, Se ha estado defendiendo por los gobiernos y por gran parte de los partidos políticos, y la población repite como un loro lo que escuchan los grandes medios de comunicación. Por eso decía yo que los medios de comunicación, ojo, tienen mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Nosotros tenemos que tener espíritu crítico y desde abajo intentar combatir todo eso, pero no es fácil ante armas tan poderosas, pero hay que hacerlo, es una obligación moral. ¿Cuántos medios y cuántos políticos conocéis que hayan dicho que los palestinos tienen derecho a la defensa? ¿Alguien conoce a alguien o un político que se haya atrevido a decir esto? No. Cuando son ellos los que tienen derecho a la defensa. Bueno, solamente quería comentar, hay algunas preguntas. Se ha venido conmigo Amjad, él es de Gaza, él no sabe muy poco español y bueno, él ha perdido allí todo y bueno, es un refugiado. Si alguien tiene alguna pregunta concreta o algo, no sé si tenemos tiempo, si lo podemos hacer. Simplemente comentarlo, ¿vale? ¿Tú querías decir algo? Y aparte de lo que tú traes. Sí, verdad. Nosotros en la comunidad palestina de Sevilla, entre muchas de las cosas que hacemos es visibilizar, como con esta charla, el drama palestino, la cultura palestina y después también ayudar a los refugiados dentro de nuestras posibilidades, y lo que hacemos es vender pulseras palestinas, chapas y banderas, por si queréis cuando terminemos comprarlas, porque sepáis que pañuelos se me han agotado. Tenía un montón, he pedido, pero no me han llegado todavía, y teníamos cufillas también. Y con lo que se recauda, pues íntegramente para todo esto que estoy comentando, para ayudar a los refugiados, etc. Y bueno, no sé, ¿tú ibas a hacer una pregunta? Tenía una preguntita de antes, que tengo curiosidad porque esa parte está un poco callada. Supongo que están apretando las tuercas como en Gaza, ¿no? Que es lo más recurrente, lo que más tenemos imágenes, lo más impactante, ¿no? Se habla de que en Cisjordania están apretando las tuercas y ya se están comiendo hasta los huecos del queso, ¿qué? ¿No?
Están aprovechando. Sí, están aprovechándose. A ver, vosotros pensáis que los sionistas actúan de noche, por ejemplo, la flotilla han atacado de noche, son cobardes. En verano, casi todos los veranos, ya antes del genocidio atacaban Palestina, porque la gente en verano está de vacaciones, ellos siempre están de reojo mirando a ver Occidente cómo se toma lo que hace. Cuando arreglaron el primer hospital en Gaza y Occidente, la von der Leyen, ¿no? Dijo, bueno, eso ha sido Hamas, ya veremos. Pasó una semana, se vio que, por supuesto, como va a ser Hamas, su propio hospital, y vio que se podía 10, 20, todos los hospitales. Y así actúan ellos, cogiéndonos la mano, etc. Y en Cisjordania hay la oportunidad, y ellos, en el Knesset, que es el Parlamento israelí, ya han dicho que se van a anexionar a Cisjordania. Igual que cuando empezó la guerra de Ucrania, también estaban ellos haciendo barbaridades en Gaza y Cisjordania, porque la gente estaba con los ojos mirando a Ucrania. Siempre han sido así, para poco a poco, esta vez ya no poco a poco, seguir con su plan. Es un plan, está escrito. Es que son muy listos, tío. ¿Cuánta población hay en Cisjordania? Palestina, ¿no? 3 millones. No, Palestina. En total hay unos 6 millones, más o menos. En Gaza había 2, pero claro, muchísimos ya o lo han asesinado o se han ido. Y en casi 3 y pico, 4 estaban en Cisjordania. Que muchos, yo también tengo muchos amigos aquí que ya están por primera vez moviendo papeles para traerse a su familia. Porque ya están, por lo menos dicen, ya lo tengo todo preparado y como sigan, pues me los traigo. Y los otros encantados, claro. Yo quería aprovechar, me comentabas que se llamaba Amjad. A mí me gustaría saber, aunque parezca una tontería, no creo que sea así, ¿no? Me parece que el apoyo, sentir el calor humano también puede servir. Entonces yo quería preguntarle, ¿os ha llegado no lo que los gobiernos estaban haciendo, sino lo que intentábamos hacer desde las poblaciones? Do you need I translate you in English? She said that if your people if all this solidarity is coming to Gaza. People, if you support the people in Gaza, the sound and your support is. Está llegando. Sí. Sí, le llega. Bueno, ha dicho que nuestro apoyo llega a Gaza. Ellos lo saben y consideran que España es uno de los... Bueno, a mí me han dicho personalmente, dicen, como España ninguno, ni siquiera todos los países árabes juntos. O sea, ellos lo saben. Do you have hope? Bien. Ella ha preguntado que si tiene esperanzas. Do you have any hope about your dentist? Any hope? Sí. I'm listening to hope, not hope. No, hope. I am dentist. I'm a specialist cosmetics of dental cosmetics. I'm experienced 10 years ago. Pero tú preguntas sobre Palestina o sobre él? No, sobre Palestina. About Palestine. About Palestine. You. My job in Palestine. No, hope. No. Hayati. Esperanza sobre que se consiga. About your country, about Palestina. No? If you have hope about Palestina. Él es odontólogo, pero ha perdido todo. Ahora no tiene nada. Él muchas veces me enseña lo que tenía un chalet, piscina. Dice que sí, inshallah, ojalá. Yo, la experiencia mía es no de palestinos en Gaza, pero sí de palestinos en Sevilla. Cuando he vuelto de las manifestaciones con la banderita palestina o con la pegatina de Palestina en la camiseta y demás, he tenido oportunidad de cruzarme en 4 o 5 ocasiones con palestinos que están recibiendo en Sevilla, y la expectativa y el agradecimiento que demuestran del apoyo que están recibiendo. En Sevilla llevamos 2 años con manifestaciones prácticamente todos los lunes.
desde la Plaza España hasta las Setas. Y allí ha estado Solano casi todos los lunes. Efectivamente. En Sevilla hay una campaña que aquí en el Viso se está empezando a realizar en varios pueblos provincias de Sevilla. Os voy a nombrar Écija, os voy a nombrar Utrera, os voy a nombrar Dos Hermanas, os voy a nombrar Lebrija. Se está realizando también que es lo de exponer las banderitas en los balcones. Ahora mismo aquí en Mairena, si queremos, vemos Mairenero, que si queremos podemos adquirir una banderita como esta que se adapta muy bien a un balcón, y si lanzamos la campaña, hacer desde el sitio donde vivimos ese tipo de exposición. Aquí estamos mucho con lo de la sanidad, más o menos, que tiene ese impacto. Es un impacto parecido y se agradece cualquier cosa. Porque os voy a decir otra cosa de medios de comunicación. Diario de Sevilla, 15 de septiembre de este año, donde hay el día 14 una manifestación con unos 5.000 sevillanos plagando el centro de Sevilla con banderas palestinas, y el Diario de Sevilla pues no es noticia para ellos. Pero aparece en primera página del Diario de Sevilla las vallas acumuladas por lo que había pasado en Madrid con la Vuelta Ciclista. Y aparece en otra página del Diario de Sevilla del lunes 15 de septiembre también una concentración con una carrera de policías nacionales donde habían 800 personas, y tiene para ello, para este periódico, merece una página de reflexión. Pero 5.000 palestinos, 5.000 sevillanos protestando por las calles de Sevilla, para ellos no era noticia. Entonces tenemos que traducir, que cambie el gesto, el de la chapita, el de la banderita, el de lo que sea, la población que no puede admitir, y eso es casi universal, que no puede admitir que se dispare a un niño con 5 años, o sea, flagele a un niño con 5 años, eso tiene que manifestarse en la calle y tendrán que reaccionar. Y último ejemplo de un minuto. Ayer en el puerto de Valencia, el martes, el Consejo de Ministros español saca el acuerdo de que se iba a boicotear el comercio de armas con Israel. Ayer, le acabo de mandar el vídeo a Ale hace media hora, te lo he puesto en el WhatsApp. Ayer, en el puerto de Valencia, hay una protesta de mucha gente, de muchos españoles, evidentemente, con sus banderitas palestinas, diciendo que es muy injusto que allí vaya cargado un barco con el destino cargado de armas a Israel. Y el último recordatorio que voy a hacer es que se ha demostrado también hace 10 días en España que hay 2 ciudades aquí donde el gobierno español no tiene soberanía. Una ciudad se llama Morón y la otra ciudad se llama Rota. Ha dicho el presidente de Estados Unidos que el gobierno de España no tiene capacidad para impedir de que salgan cargas de armas desde 2 ciudades, soberanía española, porque Morón es España y Rota es España. Si los españoles no tragamos de que eso no es España, vaya los españoles la conciencia que tienen la soberanía de su país. ¿Dónde vamos? Ahí quería preguntar. Sí, ¿tienes una pregunta tú? Perdona. Yo quiero saber, en el caso de que yo soy colombiana extranjera, él como extranjero, pues es de Palestina, es palestino, ¿verdad? Sí. Ok, España como tal, ¿qué facilidad le da como de refugio, como asilo político? ¿Tiene alguna facilidad por lo que está sucediendo la problemática? ¿Les dan una oportunidad más flexible? ¿Qué sabes tú? You as a Palestinian refugee, has any the things in Spain do to you easy or not? You have asilo? At the 2 months, just 2 months, take a permanent residence and with a job. Just 2 months. En 2 meses. Muy bien. Lo otro, tú decías que alrededor de todos los gobiernos de las naciones de la tierra se ponían siempre a aportar, digamos, a tener una declaración positiva sobre Palestina porque los callan. Mi presidente actualmente, Gustavo Petro, en su momento dado, hace muy poco, ante el Congreso, se levantó y quiso hacer un aporte importante sobre lo que estaba pasando con Palestina. Y inmediatamente todo el Congreso se vino encima de él, o sea, lo abuchearon, trataron de hacerle, agredirlo, y lo obligaron públicamente ante toda Colombia a retractarse de las palabras del apoyo sobre Palestina. Y yo, como extranjera, viviendo en este país y viendo la problemática invitada por mi compañero, veo que esto es muy triste.
porque si él desde el punto de vista político quiso hacer un aporte, aunque hubiera sido unas pocas palabras por mi nación, ¿qué aporta para ustedes como palestino o palestino a la guerra? No tiene ese apoyo, uno se entristece, porque entonces ¿qué puede esperar uno, cierto, de nuestro país, digo yo? Entonces pues es muy triste saber de que no hay un apoyo ante los gobiernos y las naciones. Porque, como ha comentado David, realmente los gobiernos, yo creo que ya ni siquiera gobiernan, y que lo que hay por encima de los gobiernos son las corporaciones. Y ahí es donde está aquí. Las corporaciones son las que mandan, las empresas armamentísticas, las farmacéuticas, y todo lo que sea sacar los pies del tiesto al gobierno de España le dejan hacer ciertas cosas. Oye, pon que no se pueda fumar en las terrazas, que no, pero hay cosas que dices, esto no lo tocas. Y ese es el capitalismo salvaje. Israel representa ese capitalismo salvaje en el máximo exponente, que es: yo puedo pagar un genocidio, yo cometo un genocidio. ¿Cuánto vale un genocidio? Tanto, lo pago, lo hago, y ya está. Y eso es muy peligroso, y ahí es donde está realmente la guerra entre la humanidad, entre la gente que no queremos que tengamos un precio, que según el pasaporte que tengamos, su vida valga menos que la mía. Porque ese juego al que muchos supuestos patriotas españoles les gusta jugar, lo que tienen que pensar es que cuando las cosas se pongan feas, el pasaporte español vale menos que el de Estados Unidos. Solamente digo eso. Muy bien. Oye, una cosa solo a la compañera colombiana. Hoy Petro ha hecho, ha hecho un discurso en la ONU que quedará para la historia. ¿Verdad? Ha sido emocionante escuchar. Sobre Palestina. Sí, sobre Palestina. Bueno, sí, pero sobre Palestina. Un discurso sobre Palestina, sí. Que ha sido, Bueno, eso gracias, me alegra porque Gustavo Petro, el presidente de Colombia. De Colombia, sí, se hace un granito de arena, aunque sea en una buena apoyo. Eso es muy importante, pero sobre todo son las acciones. Sí, claro. Tienen que tomar acciones importantes, pero es muy difícil porque está muy detrás. Sí, no, y Colombia como tal, él como presidente está muy supeditado, aunque tiene una relación bastante difícil con todos, pero él no puede exponerse mucho a dar un aporte económico para el país como Palestina, porque viene a ser una problemática luego para nosotros como país. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Si no hay más nada, ¿hay más preguntas o algo? No. Es que no van a ser. Entonces, el poquito tiempo que tengamos, que colaboremos comprando una pulsera o algo. Ahora tenemos Palestina Cola. Lo bueno es que además se le hace boicot a Coca-Cola. Matamos 2 pájaros de un tiro. Y se apoya a la causa.